Tercer bloque de Línea de Tres, y es un gusto recibir nuevamente a nuestro compañero Gabriel Cuichi, que hoy viene con un tema interesantísimo de héroes, mitos del fútbol, leyendas, ídolos absolutos. Mencionábamos a Maradona en el primer bloque y un poco de eso también vamos a hablar. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. Todo bien, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Muy bien. Veníamos de una última columna tuya lindísima sobre el fenómeno Luis Suárez, ¿no? Que todavía sigue despertando distintas cosas interesantísimas para analizar. Y hoy te metés con otro grosso del fútbol también, como digo, Maradona, ¿eh? Sí, porque hay un tema que me parece que recorre mucho de esto que venimos charlando en las columnas, ¿no? Y es como el fútbol en su expresión masiva se ha asociado mucho a la nación, a pasiones colectivas, ¿no? Y ese no es un fenómeno natural, ¿no? Es decir, la cuestión de tener una narrativa común, ¿no? que a todos nos involucre, seamos, pónganle, hincha de Peñarol o de Nacional, de la selección, o el sentimiento patrio, no es algo que está genéticamente dado, sino que, bueno, en eso la historia ha contribuido, como otras disciplinas, pero a estudiar cómo se da esa construcción, ¿no? Y lo que es re interesante es que hay paralelismos muy marcados entre las llamadas narrativas nacionales y, por ejemplo, las narrativas deportivas, ¿no? Bueno, contar un pasado común, un origen del cual, bueno, surgió tal fenómeno épico del que apareció un ídolo o un héroe, ¿no? Y eso se puede relatar a los de las próximas generaciones para que tengan, bueno, símbolos comunes y tal. Nosotros decimos banderas, bueno, pero el escudo de la patria, canciones de tribuna, los himnos, ¿no? Templos, pues, el Palacio Legislativo o el estadio. Es decir, hay una historia, ¿no? en lo cultural, lo social, que tiene semejanzas. No quiere decir que sea de la misma manera, pero ¿por qué? Porque entre los sentimientos de nacionalidad y los sentimientos de pertenencia a lo deportivo se juegan a veces factores que tocan con sentimientos muy queridos para cada uno, ¿no? Sentimientos de tu barrio, de tu localidad, de lo que te recordás como parte del origen de tu familia, ¿no? Porque las personas proyectamos en ese ídolo o en el que odiamos del cuadro rival, ¿no? Eso que sería como lo que negamos o no queremos ser o lo vemos parecido a un familiar, a un hermano, un hijo, al que también nos gustara que fuera cercano a nosotros, ¿no? Es decir, porque, bueno, también hay algo muy marcado, esto lo han estudiado pilas de historia del fútbol, ¿no? En que la construcción originaria en los años de 1900, 1920, era muy público el debate, el conversar sobre el deporte, ¿no? En las esquinas, en los cafés, era algo que hoy lo tenemos también, ¿no? Si la gente en el trabajo va y no solo habla de fútbol, se hace broma sobre fútbol, se convierte en algo identitario en lo común. Entonces, cuando vos tenés de repente una figura que logra determinadas hazañas deportivas, se convierte en alguien relativamente cercano, propio, aunque sea una superestrella, ¿no? Ese fenómeno me parece que es muy interesante. Y en el caso de la Argentina, ahora sí, como a mí me gusta decirle la Argentina también, ¿no? Pero sí, Maradona tiene una dimensión, bueno, yo creo que universal, ya, no solo lo creo yo, eso también lo dice el gran Sebastián Cittadini, que es nuestro, yo digo, maradoniano más experto en Uruguay, ¿no? Pero alcanza una dimensión épica, Diego Armando, que es bueno, en vida, incluso antes de todo el fenómeno que, bueno, recordamos todo de su muerte joven, ¿no? Porque realmente un muchacho joven, ¿no? Es decir, para la esperanza de vida actual. Y sin embargo hay una cuestión que me parece que tiene como algo único capaz, y es que Maradona se convierte en algo que naturalmente se vuelve como religioso. No sé, yo pongo un recuerdo que es personal, pero capaz ustedes también se acuerdan, ¿no? Cuando estuve enfermo, ¿no? Enfermo porque, bueno, los problemas de su consumo en Punta del Este, ¿se acuerdan? Que casi, bueno, estuvo en coma mucho tiempo, ahí, sí, ¿no? Y bueno, era un santuario Punta del Este, ¿no? Y eso, yo digo, si otra figura se enferma, así, no que no sea querida, pero ese fenómeno, ¿no? de pasión, bueno, yo ahí creo que el punto histórico interesante para observar, que aparte de lo genial, su fútbol, ¿no? Es esto que
que marca Pablo Alabarce, que yo traje el libro hoy ¿Viste para el libro? compartir, porque A ver, este libro es mostralo muy acá para la bueno, sala uno, a ver. que se llama Héroes, Machos y Patriotas, que Ajá. yo lo recomiendo más porque trabaja cuestiones de identidad, de violencia en el deporte, de género, ¿no? Y de esto de las construcciones de los imaginarios colectivos. Y Pablo Alabarce cuenta una cosa muy interesante, es cómo se ata la peripecia deportiva de Maradona con lo que él llama el mito plebeyo nacional y popular de la Argentina democrático peronista. Parece 80 palabras juntas, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Pero mira qué interesante, porque él lo que dice es que el primer campeonato del mundo argentino fue en 1978, todo bien, todo bien y todo mal, ¿no? Plena dictadura, ¿no? Claro. Con esa fiesta popular pero armada, y que la dictadura se la quiso apropiar, ¿no? Terrible. Pero que en realidad fue un torneo ganado de manera compleja, pero que no tenía una figura, ¿no? Si bien había simpatías por el menotismo, por ejemplo, porque Menotti era un tipo que tenía algunas posturas como críticas y hablaba de las libertades y era de izquierdas, ¿no? Pero Menotti no era un caudillo deportivo. Entonces, la emergencia de Maradona, con sus genialidades, pero además ganando a potrero y a magia deportiva a los ingleses, que además los ingleses son los que se adueñaron del fútbol. El fútbol no lo inventaron los ingleses, yo siempre digo esto con mucho cariño. El fútbol se juega en muchas partes, ¿no? Los aztecas juegan al fútbol, los chinos juegan al fútbol. Nosotros tenemos el fútbol inglés por las 13 reglas de la... ¿no? Es decir, y eran los dueños del fútbol. Y además eran los vencedores de las Malvinas. Entonces, lo que marca ahí Alabarce es que el triunfo con Diego, que aparte es ese muchacho de barrio, que en parte es de la villa, ¿no? Pero que quiere vivir con tapados de piel y quiere llegar a lo máximo, ¿no? Y que gana con picardía y con genialidad. Bueno, eso le devuelve, y de visitante, no desde local, es decir, le devuelve como la conexión entre la argentinidad plebeya y el fútbol, y eso lo lleva a un lugar de destaque y de cariño, que dice, ¿quién no puede querer a Maradona, no? El héroe cercano, ¿no? Ahora, también me parece que genera algo que siempre me llamó la atención, y es que lejos de ser criticado, era una persona con su vida por fuera, ¿no? Estamos hablando de mucho consumo, un varón que no había reconocido a alguno de sus hijos, pero sin embargo, esa épica de la que vos hablabas genera que igual se lo admire, o sea, no fue cuestionado, como de repente puede pasar con otros deportistas que, bueno, que en su vida tienen ciertos errores, pero Maradona genera como esa cosa del antihéroe, ¿no? Del tipo que igual, a pesar de toda esa magia y ese don, bueno, tiene errores en la vida, no se lo cuestiona. Bueno, porque ahí yo creo que se vuelve a la rehumanización. O sea, es Dios por lo que hizo en el fútbol. No es Dios por ¿no? Es decir, los bailongos hasta las 3 de la mañana y llegar mal a un entrenamiento. Creo que ese punto, incluso, mira, en el libro de Alabarce hay una cosa bien interesante que él cuenta, y es cómo hay un final de Maradona DT. ¿Se acuerdan cuando clasifica acá, que termina con esa frase grosera, ¿no? Dice, acá le ganó el personaje de la mentalidad y el predominio patriarcal, grosero, ¿no? Que no es, ya no era Diego, porque Diego Dios es el Diego del fútbol, no el Diego DT. No estamos haciendo valoraciones personales, No, sino es un análisis, porque en el discurso incluso terminó peleándose con los medios, esa cosa, ¿no? Y el Maradona que, bueno, que a su funeral fue todo el mundo, es el Maradona del México del 86, ¿no? Hasta podemos ir del Brasil, del partido con Brasil del 90, ¿no? O el de Nápoles, que tiene otra condición ahí que me parece interesante. Y a mí me gustaba relacionar esto con una cosa que también hace mucho sobre todo a la historia, yo creo que más actualizada, ¿no? Hace muy poquito se publicó un libro de Mónica Marona que se llama Prendidos al Dial, que trata sobre los orígenes de la radio, ¿no? Y, ¿por qué lo traigo? Porque hay una cuestión ahí que nosotros también a veces naturalizamos. Bueno, yo soy muy escucha de radio, ¿no? Es decir, y la radio nos acompaña desde hace tanto. Bueno, la radio es una creación moderna. La escucha de radio y la difusión masiva es algo más nuevo aún. Incluso las primeras transmisiones fueron de partidos de fútbol para el Mundial del 30. ¿No? Que hacían un dispositivo que marcaban la cancha con cuadraditos, ¿no? Ese tipo de batalla naval, y el relator iba avisando, llevan la pelota por el lugar 1, pasó para el 2. No había un relato de... Nosotros lo tenemos como que hay relato de fútbol, transmisión, periodismo. Bueno, esa construcción, ¿no? Acompaña hasta el día de hoy, sobre todo la vivencia inmediata de las personas que no podían ir a los estadios. O sea, hay algo que a los deportes masivos los caracteriza para ser populares,
Y es que no solo están en la charla pública como conversamos, es que están en los medios masivos, ¿no? Y la prensa era muy importante, pero no había tele. La radio era, como la canción de Tabaré Cardoso, ¿no? Estar ahí. Entonces, incluso en el libro de Mónica Marona, esto también lo ha trabajado Joel Rosenberg en un libro precioso, se llama Un grito de gol, ¿no? Hay un personaje peloduro de Julio Suárez, que fue un personaje precioso, ¿no? Que van al estadio a ver un partido de Peñarol y la porota le dice, viejo, qué golazo, lástima no estar en casa para escucharlo por la radio. Porque se había convertido, ¿no?, en una cuestión, es decir, la radio era un factor muy importante. ¿Y por qué lo ato? Porque me parece que el gol que a Diego lo hace Dios tiene una voz uruguaya, ¿no? Y un relato excelso, ¿no? Vemos algunas cosas de Víctor Hugo cuando charlamos lo del defensor del 76, ¿no? Pero Víctor Hugo Morales, con una carrera increíble de ser, digamos, alternativo en muchos casos, porque además Maradona estaba muy cuestionado en el 86, ¿no? Y Bilardo, hay todo un tema en Argentina, esto de, ¿no? Bilardista, menotista, ricotero, Soda Stereo, ese es Argentina típico, ¿no? Y bueno, y a mí me parece que el relato es una obra de arte de esa historia, ¿no? Nosotros lo tenemos para escuchar. ¿Lo querés ver y escuchar? Vamos a verlo y escuchar el relato de Víctor Hugo. Enchufo para Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Argentina 2, Inglaterra 0. Bueno, un relato que encierra mucho, ¿no? Desde que arranca la mitad de la cancha y él dice, arranca el genio del fútbol mundial, ¿no? Eso me parece... Cierra, gracias Dios. Y después, para mí es una obra de arte en sí mismo, pero además porque tiene eso de que ocurrió en el momento. Víctor Hugo no tenía un guión, Maradona tampoco. Eso creo que también es la magia del deporte. Claro. Del fútbol, ¿no? Víctor Hugo es un gran ejemplo. Uruguay de una tradición de relatores muy buenas, más de la línea Heber Pintos, ¿no? Con un relato ágil. Siempre recuerdo también una cosa que dijo Alberto Sonsol, otro gran relator de básquetbol, ¿no? Que decía que Víctor Hugo era de los periodistas que él siempre veía con 2 o 3 libros en la mesa de luz, ¿no? Destacándole su preocupación por cultivarse, ¿no? Esta facilidad de palabra, ¿no? Pero eso que en el instante que se saca 2 y dice, arranca el genio del fútbol mundial, quizá el relator está tentando la suerte de a ver si viene ¿no? Una obra y sucede la obra, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto bien interesante, ¿no? Porque, claro, uno podría escuchar el relato sin ver el gol y se da cuenta que fue un golazo, ¿no? Por más que el relator le ponga color, ¿no? Ahora, uno ve el gol sin el relato y también es un golazo. Ahora, ven los dos juntos y hay otras emociones que, producto de esta historia que compartimos todos, de que los deportes masivos en parte los vivimos mirándolos, los vivimos recreados en la palabra instantáneamente, genera otras emociones fantásticas. Incluso se construye la épica, ¿no? Claro, porque ahí tenés eso que la historia, por eso yo decía, esto es trabajo de Mónica Marona, ¿no? La historia en la actualidad no es solo la historia de las estadísticas o de los datos de gobierno, cosas así. También hay cuestiones sensoriales, ¿no? Auditivas, audiovisuales, ¿no? El relato es muy importante. Claro, de hecho estamos viendo imágenes de su carrera, de su vida, de su historia, ¿no? Y nosotros vemos imágenes de Maradona, no solo como futbolista, pero por ejemplo esto, cuando era niño, y me quedo con algo de lo que vos decías, Gabriel. A la hora de analizar el fenómeno de Maradona como ídolo, como referente de un país que trasciende lo deportivo, más allá de lo que decía Vicky, yo comparto, de las luces y sombras que tiene el personaje Maradona, que las tiene, es obvio que las tiene, pero si yo me quedo con lo deportivo, con el Maradona deportista,
esto que estamos viendo, el hecho de que Maradona haya salido y que tenga un origen humilde, que haya logrado llegar a lo máximo. Acá cuando él dice, mi sueño es ser campeón del mundo con Argentina y era chiquito, eso para el argentino y para cualquier futbolero y cualquier persona, que una persona de origen humilde llegue a lo máximo. Vos no te olvides que hay una faceta importante de su carrera que es cuando él desafía el poder, porque él desafió a los poderosos de la FIFA, en la Argentina desafió a todo lo que se le cruzó y todo lo que él no compartía lo desafiaba, y eso también tiene como un significado muy importante. Y el hecho de haberle hecho un gol a los ingleses, el otro con la mano, con todo lo que era Malvinas, de visitante, como decíamos Gabriel, con la camiseta argentina, la 10 y siendo capitán, claro, son un montón de elementos que encierra la figura de Maradona, que claro, que para el hincha decís, bueno, claro, ¿cómo es no que lo le voy a pasa, ir? no me quiero ir de Maradona, Sí, por favor, no, pero claro. le pasa a Suárez. Yo creo que con Luis hay un fenómeno parecido de eso de que Maradona trascendió River Boca, por ejemplo. Sí, Siendo sí, que los de claro. Boca lo aman, ¿no? sí, Y mirá, hay un punto ahí que para mí eso es re interesante, ¿no? Cuando en el momento que nos enteramos todos de la muerte, que fue, bueno, no se sabía mucho qué iba a pasar. Aparte fue en pandemia, no sé si se acuerdan Sí, de esto, sí, ¿no? Que claro. si había velatorio, no sé qué. En Villafiorito se arma, claro, como una aglomeración. Bueno, nadie va a reprimir, ¿no? Y la gente empieza a cantar el que no quiere a Diego no quiere a su mamá. ¿No se acuerdan de eso, no? Era un tema como... Porque volvemos a eso de los afectos primarios, ¿no? Dentro de este mundo todavía patriarcal que se está transformando, pero es tanguero casi, ¿no? Lo de la mamá, la vieja, Diego, su relación con la madre. Pero sí, pero hay un tema de lo querés porque es el Diego, y a su vez es Dios en el fútbol. Y para mí eso es re interesante. Incluso yo pensaba, leyendo algunas cosas de Seba Cittadini, ¿no? La relación con Uruguay, ¿no? Porque con Uruguay él en los partidos la sufrió, le decía, los más difíciles son los uruguayos. Sí, porque le daba lindo también, ¿no? En el Mundialito del 80 se requejó, porque claro, acá terminamos jugando la final nosotros con Brasil, ¿no? En México 86 se jugó todo y él dijo que el partido difícil fue y el Chifle Barrios Bueno, y un año después lo dejamos afuera en la Copa. Ganamos en Núñez, Y ¿no? ahí Entonces, le dieron duro y parejo también, ¿no? y Seba decía una cosa que a Maradona lo admiramos, le quisimos ganar, nos calentamos con él también, pero también siempre, le salvamos la vida, quisimos que estuviera a este lado, él fue agradecido. Yo me acuerdo todo el lío que hubo con los jugadores que llamaban repatriados, Sí. Diego defendiéndolo, o defendiendo a Suárez. Sí, también. ¿no? También. Y ahí Seba dice una cosa que está re buena, dice, quizá a los uruguayos nos gustaría que esa leyenda de que la Tota estaba cuando estaba embarazada iba a venir a Uruguay fuera cierta, ¿no? Y que quizá hubiera nacido de este lado, ¿no? Y yo, qué interesante, porque con todo, ¿no? El momento de su leyenda tiene una voz uruguaya para el recuerdo, porque hasta ese momento la voz de los mundiales en Argentina era, le llamaban el Gordo Muñoz, ¿no? José María Muñoz, que había sido el relator del 78, pero que además, bueno, tenía algunas cuestiones muy complejas de haber defendido al gobierno militar, ¿no? Que bueno, pasó con muchos en la sociedad argentina, ¿no? Pero además se había, digamos, volcado al ala de críticas a Bilardo. Incluso todo un sector del periodismo le decía, esto de barrilete cósmico, le decía que Maradona era un jugador de barrilete peyorativamente, le decían. Claro. Entonces Víctor Hugo eleva eso, ¿no? Y es interesante cómo hay una comunión ahí entre el fútbol rioplatense que Bueno, es hoy superlindo. mencionaba Manu también a Suárez, Víctor Hugo, Maradona. En el Mundial del 2014 está ese video en el que Maradona y Víctor Hugo gritan los goles de Suárez Sí, ante claro. Inglaterra, y lo gritan, bueno, Pues Maradona creo que- como si fuera un uruguayo más. Él encontró en Luis Suárez algo parecido, Algo como parecido. le pasaba con Tevez también. Claro, Sí, que ¿no? venía- No es ese jugador totalmente europeizado. Sí, hoy mencionábamos y escuchábamos el relato de Víctor Hugo cuando él dice, ¿no? Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y cuando muere Maradona, hay un montón de tapas de los diarios, todo el mundo hablando de Maradona. Es imposible que no fuera un tema. Y hay una de las tapas que hoy mencionábamos, ayer lo hablábamos cuando preparabas, Gabriel, la columna, que a mí me pareció que es una de las mejores, la del Observador, que creo que la tenemos ahí para compartir. Hubo un montón de tapas reconocidas. Esta tapa para mí es fantástica, ¿no? ¿A qué planeta te fuiste? Tomando el relato de Víctor Hugo, cuando él dice, ¿de qué planeta viniste? Bueno, un día después de la muerte de Maradona, el Observador sale con esta tapa que aparte recorrió el mundo, y me parece que es interesante por esto que vos planteas, Gabriel. Esa conexión que decís, uno de los goles más importantes, o quizás el más importante de Maradona, tiene una voz uruguaya, ¿no? Sí. Y con una frase que es maravillosa también, ¿no? Claro. Me parece que es un lindo juego también. Y bueno, que una etapa de prensa, que fue la otra gran, el otro gran vehículo de difusión de estas comunidades imaginadas y compartidas del fútbol, uruguaya, elogia hacia Maradona, nos habla de que estas fronteras siempre son
relativas, circunstanciales, pero que cuando hay una obra de arte, cuando hay un fenómeno que a todos nos conmueve y haya historia, no hay barreras, no hay fronteras, salvo los negadores, ¿no? Claro. ¿no? O sea, hay gente Sí, que, bueno, existe pero siempre. el negacionismo va a existir siempre y hay que combatirlo, ¿no? Y Gabriel, perdón que te Sí, interrumpa, no. ¿no? Pero hablábamos recién de Suárez y comparándolo un poco con el fenómeno Maradona. ¿Hay alguna forma de definir algunas características de ese héroe, de ese posible héroe que planteábamos en el inicio de la columna? Bueno, yo creo que eso se viene en la actualidad reconfigurando un poco, ¿no? Pero en general los héroes deportivos con este grado de idolatría y al mismo tiempo de comprenderle sus errores humanizado, no digo el héroe frío de la estadística, ¿no? Pienso en Sadio Mané, por ejemplo, Claro. que ahora bueno, él vieron que ha tenido toda una movida de escuelas deportivas en su país y bueno, se fue al Bayern, ¿no? El héroe lo que tiene es que de alguna manera no perder el vínculo con sus orígenes. Ajá. Esto está estudiado, incluso yo siempre lo menciono, la próxima traigo el libro de Frinderberg, que es Julio Frinderberg, es un historiador argentino espectacular. Él muestra cómo en los primeros relatos de la década de 1930, cuando aparece la revista El Gráfico y otro, a las estrellas que más la valora la gente, más allá que hicieran goles, un gran golero, fue las que se acuerdan del barrio, ¿no? Como que no perdieron ese punto. Yo creo que es súper interesante porque, ni que hablar, yo me acuerdo de mi barrio también, pero en el fútbol 5 soy un desastre. O sea, tenés que jugar muy bien, ¿no? Tenés que competir a gran nivel, pero al mismo tiempo mantener un vínculo de afecto, de respeto, de cariño, genuino, no demagógico, porque incluso en los errores, digo, Maradona se mostraba genuino en que él era de barrio, tenía todos los problemas de un botija de barrio. Digo, nosotros decimos botija, ellos dirían pibe, ¿no? Pero entonces yo creo que hay un punto bien interesante. Y lo otro que yo quería también como marcar es que esto lo digo para charlar, ¿no? Habría que estudiar más y historiadores mejores lo verán, pero los héroes populares no son producidos por los grandes medios, sino que los grandes medios tienen que ir a ellos o aparecen genios en los medios como Víctor Hugo, porque en realidad Maradona no era un héroe del establishment, ¿no? Y yo acá siempre tengo esta duda, capaz quedaría para otra columna, ¿no? Para charlar, pero ¿qué pasa con Pelé? Yo veo videos de Pelé y creo que este debate no quiero hablar, ahora me mata Chitadini. metiendo en un terreno No, yo ahí. creo que Pelé era mejor jugador y otros más diríamos, pero por alguna razón habría que estudiarlo más esto, ¿no? Pelé no fue tan popular en el sentido de la devoción. También quizá tiene que ver con nuestra idiosincrasia latino-rioplatense y con el esclavismo y la cuestión de, ¿no? Pero también pasa con héroes del básquetbol, ¿no? Hay basquetbolistas que tienen una popularidad, ¿no? Y otros que son genios, pero ese punto es para estudiarlo, ¿no? Bueno, ahí dejaste abierta la puerta para una posible futura columna. Así que, porque entraste en un terreno lindísimo, ese, Claro. el de los héroes y el origen, Bueno, los pasa barrios. con Messi, ¿no? Porque viste que Messi lo empezaron a querer, creo, digo, Sí, hace cuando dijo relativamente que la Conmebol era todo rojo. Porque Messi un día Sí. porque no es de hablar Messi, no es que no sea, No, y es humilde el loco. Le criticaban que no cantaba el himno, ¿te acordás? No, y quien jugaba a mal. Francesco le decían lo Le mismo. decían lo mismo. Bueno, la seguimos en otro momento, porque ahí tocaste un par de temas Son interesantes. temas lindos, sí. Gracias, Gabriel. Bueno, a ustedes. Hacemos una pausa, ya seguimos aquí en línea 3. En realidad, nos tenemos que ir. Yo ya seguía Sí, largo. sí, era porque está tan interesante, lindo ¿no? seguir conversando. Quería mandar la